Nicolás Rolón. Resumen obligaciones Cátedra 2. Bolilla 6. Punto 1. Principio general: el patrimonio es garantía común de los acreedores consagrado en los artículos 743 y 242 CCYC. El régimen del Código Civil derogado no regulaba este principio, pero se sostenía que existía en función de todos los mecanismos que dicho código preveía, por ejemplo, todos los supuestos de ejecución forzada o la regulación de la acción subrogatoria. Artículo 744. Bienes excluidos de la garantía común. Queda excluidos de la garantía prevista en el artículo 743. A. Las ropas y muebles de uso indispensable del deudor, de su cónyuge o conviviente, y de sus hijos. B. Los instrumentos necesarios para el ejercicio personal de la profesión, arte u oficio del deudor. C. Los sepulcros afectados a su destino, excepto que se reclame su precio de venta, construcción o reparación de los bienes afectados a cualquier religión reconocida por el Estado. E. Los derechos de usufructo, uso y habitación, así como las servidumbres prediales, que solo pueden ejecutarse en los términos de los artículos 2144, 2157 y 2178, f. Las indemnizaciones que correspondan al deudor por daño moral y por daño material derivado de lesiones a su integridad psicofísica. G. La indemnización por alimentos que corresponde al cónyuge, al conviviente y a los hijos con derecho alimentario, en caso de homicidio. H. Los demás bienes declarados inembargables o excluidos por otras leyes. Patrimonios especiales son conjunto de bienes que se afectan a una determinada finalidad, que están autorizados por ley y que responden por sus deudas, únicamente con los bienes que están afectados a ese patrimonio. Ej. Fideicomiso. Otras limitaciones. En relación a los bienes, artículo 244, protege la vivienda familiar. Art. 539, obligación de prestar alimentos. Artículo 2334, los bienes de la indivisión forzosa impuesta por el testados mientras dure la indivisión. Artículo 237, los bienes públicos del Estado. Artículo 892, el beneficio de competencia hasta que el deudor mejore de fortuna. Limitaciones en relación a la figura del acreedor. Artículo 2582, enumeración. Tienen privilegio especial sobre los bienes que en cada caso se indica. A. Los gastos hechos para la construcción, mejora o conservación de una cosa, sobre esta. Se incluye el crédito por expensas comunes en la propiedad horizontal. B. Los créditos por remuneraciones debidas al trabajador por 6 meses y los provenientes de indemnizaciones por accidente de trabajo, antigüedad o despido, falta de preaviso y fondo de desempleo, sobre las mercaderías, materias primas y maquinarias que, siendo de propiedad del deudor, se encuentran en el establecimiento donde presta sus servicio o que sirven para su explotación. Cuando se trata de dependientes ocupados por el propietario en la edificación, reconstrucción o reparación de inmuebles, el privilegio recae sobre estos, los impuestos, tasas y contribuciones de mejoras que se aplican particularmente a determinados bienes, sobre estos, de lo adeudado al retenedor por razón de la cosa retenida, sobre esta o sobre las sumas depositadas o seguridades constituidas para liberarlas. E. Los créditos garantizados con hipoteca, anticresis, prenda con o sin desplazamiento, warrant y los correspondientes a debentures y obligaciones negociables con garantía especial o flotante. F. Los privilegios establecidos en la Ley de Navegación, el Código Aeronáutico, la Ley de Entidades Financieras, la Ley de Seguros y el Código de Minería. Punto 2. Acciones de protección del crédito. Acción subrogatoria. Se trata de un medio preventivo que la ley le otorga a los acreedores para mantener la incolumidad del patrimonio. Tiene lugar cuando el deudor no ejerce los derechos que tiene contra sus deudores, y de ese modo imposibilita que el deudor principal pueda cobrar su crédito. 739 CCYC, sujetos de la acción, acreedor subrogante, quien promueve la acción para ejercer los derechos del deudor contra terceros deudores de este. Deudor subrogado, que es el deudor del acreedor subrogante y que permanece en estado de inactividad. Tercero demandado, que es el deudor del deudor subrogado.
Subrogarse. Significa ponerse en el lugar de otro. En el Código Civil de Vélez había un solo artículo que hablaba de la subrogación y estaba ubicado dentro de los efectos de los contratos en el art. 1196. Hoy el CCC sí lo regula y lo ubica dentro de las acciones y garantía común de los acreedores y en el marco de las obligaciones. Fundamento: garantía común de los acreedores. Carácter: acción de tipo conservatoria conserva el patrimonio del deudor ingresando los bienes o créditos que puedan constituir la garantía. Naturaleza jurídica: ¿por qué es posible que el acreedor pueda meterse en una relación que no tiene nada que ver? Varias teorías: representación y la gestión, asimila la acción subrogatoria a la gestión de negocios o al mandato legal. Consideran que el acreedor realiza una gestión de negocios cuando acciona. El gestor es aquel que actúa para proteger un interés ajeno desprovisto de cualquier tipo de interés patrimonial o económico. Si bien el acreedor acciona en protección de un interés ajeno, lo hace para finalmente poder satisfacer su propio interés. Cesión de derechos. Algunos autores consideran que en la acción subrogatoria hay una cesión de acciones del deudor hacia el acreedor. Sin embargo, ello no es así porque el deudor no cede nada al acreedor ni expresa ni tácitamente. El deudor subrogado mantiene la titularidad de los bienes, derechos y créditos. El acreedor subrogante solo ejerce la acción sin que opere transmisión alguna a favor de éste. Vínculo propio: para un sector destacado de la doctrina nacional, el acreedor ejerce un derecho propio que integra el conjunto de prerrogativas que confiere la ley para preservar la garantía patrimonial del deudor y obtener el cumplimiento. Sustitución procesal. Otro sector de la doctrina afirma que la acción subrogatoria constituye un supuesto de sustitución procesal que es una figura del derecho procesal en la que interviene un tercero por derecho propio ejercitando derechos ajenos. El acreedor, en la acción subrogatoria, actúa ejercitando judicialmente un derecho de crédito ajeno, el derecho del deudor subrogado. Campagnucci comparte este pensamiento. Caracteres de la acción subrogatoria. Personal: el acreedor carece de todo derecho real sobre los bienes que se obtengan como consecuencia del ejercicio de la acción subrogatoria. Individual: puede ser ejercida por cualquier acreedor sin importar si es un acreedor privilegiado o común, siempre y cuando el deudor no se halle concursado o declarado en quiebra, pues en este caso estamos en presencia de un proceso colectivo que obsta al inicio de la acción particular del deudor. Facultativa: es potestad del acreedor ejercerla o no. Oblicua o indirecta: el acreedor subrogante actúa en lugar del deudor y los bienes que obtiene ingresan al patrimonio del deudor subrogado. Disponible: no es una acción de orden público, por lo cual el acreedor y el deudor pueden convenir la no ejercitación de la acción en el futuro. Es decir, pactar al momento de obligarse que no se pueda ejercer dicha acción. Derechos que pueden ser objeto de la acción subrogatoria. Artículo 739. Puede ejercer judicialmente los derechos patrimoniales de su deudor. Siempre que hablamos de derechos patrimoniales, pueden ser derechos personales o acciones reales. Derechos excluidos. Artículo 741. Derechos excluidos. Están excluidos de la acción subrogatoria: a. los derechos y acciones que, por su naturaleza o por disposición de la ley, solo pueden ser ejercidos por su titular. b. los derechos y acciones sustraídos de la garantía colectiva de los acreedores. c. las meras facultades, excepto que de su ejercicio pueda resultar una mejora en la situación patrimonial del deudor. Legitimados activos: cualquier acreedor, pero el 739 nos da una condición y dice que tiene que ser de un crédito cierto, es decir, que no esté controvertido, pero no necesariamente exigible, es decir, que se podría llevar a cabo una acción subrogatoria hoy por un crédito que se debe pagar el mes que viene. Condiciones para ejercer la acción: ser acreedor. Que tenga un interés legítimo. La doctrina entiende que el acreedor que acredita su condición de tal, y además prueba la inactividad del deudor para integrar su patrimonio, cuenta con una presunción sobre la exigencia y legitimidad de su interés legítimo. Inactividad del deudor: no es necesario demostrar la culpa o el dolo del deudor. Citación del deudor al proceso.
Artículo 740. El deudor debe ser citado para que tome intervención en el juicio respectivo. Efectos. Entre el acreedor subrogante y el deudor subrogado continúa siendo el titular de los bienes. Es decir, que el acreedor no puede ejecutarlo, y el deudor podría cesar de su inactividad y hacerse cargo del proceso. Entre el acreedor subrogante y el tercero demandado. Artículo 742. El tercero demandado se puede defender del acreedor subrogante con las mismas herramientas que se hubiera defendido del deudor subrogado. El monto que resulte de la condena en la sentencia debe coincidir en el importe del crédito subrogado. El crédito que el deudor subrogado tiene contra el tercero demandado no se limita al monto de la deuda que mantiene el deudor subrogado con el acreedor subrogante. Es decir, que siempre va a ser por el monto menor. Entre el deudor subrogado y el tercero demandado existe una relación jurídica que no se ve alterada por la acción subrogatoria. Sin embargo, el deudor subrogado es citado al juicio iniciado por el subrogante, de modo que los efectos de la sentencia que allí se dicte tendrán efecto de cosa juzgada. Para aquel, el deudor no podrá luego de la sentencia pretender una situación diferente a la fijada ni un juicio posterior con el tercero demandado. Entre el acreedor subrogante y los restantes acreedores del deudor subrogado, el acreedor subrogante que inicia la acción no tiene ninguna ventaja ni preferencia con relación a los restantes acreedores del deudor subrogado. Esto es así porque lo obtenido con la acción subrogatoria ingresa al patrimonio del deudor subrogado, de modo que forma parte de la garantía común de todos los acreedores. El artículo 739 prevé el acreedor no goza de preferencia alguna sobre los bienes obtenidos por ese medio. Es conveniente que el acreedor accionante, una vez que han ingresado los bienes al patrimonio del deudor, podrá solicitar embargo sobre los mismos para asegurarse que al menos tiene una preferencia de cobro respecto de los restantes acreedores. Punto 3. Acción de fraude. Es un remedio legal que faculta a los acreedores a impugnar los actos jurídicos realizados en fraude de sus derechos. El acreedor puede pedir la declaración de inoponibilidad cuando el deudor realiza actos de enajenación de derechos o facultades que provocan su insolvencia o agravan la existente en perjuicio de los acreedores. Fundamento: la disminución patrimonial maliciosa y perjudicial da lugar a esta acción. El fundamento es entonces el derecho del acreedor de recomponer y mantener la integridad del patrimonio del deudor. Naturaleza jurídica: se trata de una acción de tipo personal, acción personal de inoponibilidad. La inoponibilidad significa que el acto como tal va a ser perfectamente válido, pero no le puede ser opuesto al acreedor accionante. No provoca la nulidad, sino que para determinadas personas ese acto no existe. Asterisco: se discute si es una acción ejecutiva o una acción conservatoria. 50/50. Ejecutiva para quienes entienden que quien la ejerce lo hace para satisfacer su crédito, ya que los bienes que se obtienen ingresan directamente al patrimonio del acreedor accionante. Conservatoria para quienes dicen que constituye un plus de la ejecución y se concede a los acreedores que aún no pueden reclamar el cumplimiento, campagnoxi de caso. Condiciones para su ejercicio: legitimación activa. ¿Quién la puede interponer? Artículo 338. Cualquier acreedor. Legitimación pasiva. Los demandados van a ser quienes fueron parte en el acto que se pretende impugnar y sus sucesores. En cuanto a las transmisiones, si es a título gratuito y de mala fe, se puede demandar. En cambio, si es a título oneroso y de buena fe, no. Requisitos de la acción de inoponibilidad. Artículo 339. Requisitos. Son requisitos de procedencia de la acción de declaración de inoponibilidad. A. Que el crédito sea de causa anterior al acto impugnado, excepto que el deudor haya actuado con el propósito de defraudar a futuros acreedores. B. Que el acto haya causado o agravado la insolvencia del deudor. C. Que quien contrató con el deudor a título oneroso haya conocido o debido conocer que el acto provocaba o agravaba la insolvencia. Actos que pueden ser declarados inoponibles: cualquier acto de contenido patrimonial. Efectos. Del acreedor accionante. Artículo 342. En interés exclusivo de quien interpone la acción. Entre el acreedor demandante y el tercero adquirente en el acto fraudulento depende de la buena fe o la mala
C del tercero que realiza el acto fraudulento con el deudor. Asterisco cuando obro con buena fe y a título gratuito, restituye las cosas en el estado que se encuentren, pudiendo quedarse con los frutos percibidos durante la posesión de buena fe. Asterisco cuando obro con mala fe, restituirá la cosa y C. Deberá hacer cargo de los riesgos, entregar los frutos percibidos y los pendientes. Entre el deudor principal y el tercero adquirente tiene plena validez y eficacia. La inoponibilidad solo va a prosperar en la medida del crédito del accionante. Entre el acreedor accionante y los subadquirentes art. 340 puede dirigir la acción contra los subadquirentes siempre que hayan adquirido los bienes a título gratuito o bien si son cómplices en el fraude. Plazo de prescripción. Artículo 2562 sin que f 2 años desde que se conoció o se pudo conocer el acto fraudulento. Cese de la acción. Artículo 341. Extinción de la acción. Cesa la acción de los acreedores si el adquirente de los bienes transmitidos por el deudor los desinteresa o da garantía suficiente. Punto 4. Acción directa. Artículo 736. Acción directa es la que compete al acreedor para percibir lo que un tercero debe a su deudor, hasta el importe del propio crédito. El acreedor lo ejerce por derecho propio y en su exclusivo beneficio. Tiene carácter excepcional, es de interpretación restrictiva, y solo procede en los casos expresamente previstos por la ley. Caracteres: excepcional, solo se puede ejercer en los casos que la ley expresamente prevé. Interpretación restrictiva, ante la duda no hay acción directa. Solo procede en los casos previstos por la ley. El Código Civil de Vélez no lo regulaba, solo preveía algunos casos de acción directa en la sustitución de mandato, o en los casos de locador contra el sublocatario. Naturaleza. Es de tipo ejecutiva porque uno se cobra el crédito directamente, porque los bienes ingresan de manera directa al patrimonio del acreedor. Requisitos. Artículo 737. Crédito exigible si está sujeto a un plazo que todavía no se cumplió entonces. Ese crédito no es exigible. La deuda que tiene el tercero con el deudor. Deuda correlativa, también debe ser exigible. Los créditos deben ser homogéneos, es decir, que deben ser de la misma naturaleza. Dos deudas dinerarias. Ambos créditos tienen que estar libres y expeditos. Esto significa que ninguno de los dos créditos puede estar embargado por ningún tipo de medida de protección del crédito. Citación del deudor a juicio para que la sentencia le sea oponible y no violar su derecho de defensa. Legitimación activa el acreedor, pero siempre lo hace a título propio. Legitimación pasiva deudor del deudor principal. Efectos. Artículo 738. La notificación de la demanda produce el embargo del crédito. Siempre prospera por el monto menor de los dos créditos. Los bienes ingresan al patrimonio del acreedor accionando por su carácter ejecutivo. El deudor se libera frente al acreedor accionante en la medida del pago. Defensas del tercero demandado. Todas las herramientas que tenga con el deudor y defensas en forma directa con respecto del actor. Casos que la ley prevé. Caso de la sublocación de alguien que tiene un contrato de alquiler y a su vez se lo subalquila a alguien. Art. 1216. Acciones directas. Sin perjuicio de sus derechos respecto al locatario, el locador tiene acción directa contra el sublocatario para cobrar el alquiler adeudado por el locatario, en la medida de la deuda del sublocatario. También puede exigir de éste el cumplimiento de las obligaciones que la sublocación le impone, inclusive el resarcimiento de los daños causados por uso indebido de la cosa. Recíprocamente, el sublocatario tiene acción directa contra el locador para obtener a su favor el cumplimiento de las obligaciones asumidas en el contrato de locación. La conclusión de la locación determina la cesación del subarriendo, excepto que se haya producido por confusión. Caso en la sustitución del mandato. Artículo 1327. Sustitución del mandato. El mandatario puede sustituir en otra persona la ejecución del mandato y es responsable de la elección del sustituto, excepto cuando lo haga por indicación del mandante. En caso de sustitución, el mandante tiene la acción directa contra el sustituto prevista en los artículos 736 y concordantes, pero no está obligado a pagarle retribución si la sustitución no era necesaria.
El mandatario responde directamente por la actuación del sustituto cuando no fue autorizado a sustituir, o cuando la sustitución era innecesaria para la ejecución del mandato. Caso en el contrato oneroso de renta vitalicia. La renta vitalicia es el pacto entre dos personas para darle una mensualidad a un tercero. Artículo 1605. Acción del tercero beneficiario. El tercero beneficiario se constituye en acreedor de la renta desde su aceptación y tiene acción directa contra el deudor para obtener su pago. Se aplica en subsidio lo dispuesto en el art. 1028. Caso en la reivindicación. Artículo 2260. Alcance. La acción reivindicatoria de una cosa mueble no registrable no puede ejercerse contra el subadquirente de un derecho real, de buena fe y a título oneroso excepto disposición legal en contrario. Sin embargo, el reivindicante puede reclamarle todo o parte del precio insoluto. El subadquirente de un inmueble o de una cosa mueble registrable no puede ampararse en su buena fe y en el título oneroso, si el acto se realiza sin intervención del titular del derecho. Caso en el contrato de seguros no es una acción directa. Ley de Seguros 17.418 artículo 118 se controvierte si hay verdaderamente una acción directa. La opinión mayoritaria es negativa. No existe una acción directa contra el asegurador responsable del daño. El damnificado en el hecho dañoso demanda al asegurado responsable del perjuicio, y solo luego de la traba de la litis en el proceso se puede citar al asegurador del demandado. Ello es así pues la función del seguro es la indemnización patrimonial del asegurado que se logra en tanto y en cuanto éste sea él sujeto pasivo del reclamo civil. El damnificado cita en garantía al asegurador en el juicio hasta que se reciba la causa a prueba. También el propio asegurado puede citar al asegurador al juicio. La sentencia tendrá efecto de cosa juzgada respecto de dicho asegurador y será ejecutable contra él en la medida del seguro. La acción la interpone el damnificado contra el indicado como responsable del daño y no en forma directa, contra el asegurador. A este se lo cita en garantía y tiene la particularidad que la sentencia producirá el efecto de cosa juzgada, también contra él. Dadas estas características, constituye una figura autónoma con caracteres y efectos propios. Punto 5. Medidas cautelares son una herramienta procesal que permite el aseguramiento del crédito. Caracteres. Preventivo siempre se solicita por vía judicial. Se puede hacer antes, conjuntamente con el reclamo de la demanda o con posterioridad. En algunos casos se necesita la sentencia para poder pedir una medida cautelar. Por ejemplo, las acciones de daños y perjuicios. Requisitos. Verosimilitud del derecho. El acreedor debe acreditar la razonabilidad de la petición de la medida con base en el derecho que invoca. Peligro en la demora. El peticionante debe mostrar que existe un riesgo objetivo que es necesario evitar con la medida, es decir, hay una objetiva posibilidad de frustración. Contracautela. El peticionante de la medida, empio, debe garantizar de modo suficiente la reparación de los daños que eventualmente pudiera causar la traba. De una cautelar indebidamente. Embargo preventivo. Consiste en la afectación de un bien o bienes del deudor para asegurar la eventual ejecución futura, individualizándolos y limitando las facultades de disposición goce de aquellos. Los efectos están regulados en el artículo 745 del Código Civil y Comercial cuando dice, prioridad del primer embargante. El acreedor que obtuvo el embargo de bienes de su deudor tiene derecho a cobrar su crédito, intereses y costas, con preferencia a otros acreedores. Esta prioridad solo es oponible a los acreedores quirografarios en los procesos individuales. La ventaja del primer embargante cede en caso de quiebra. Cuando el embargo es sobre bienes inmuebles o muebles registrables, la orden judicial se anota en el registro respectivo. Cuando el embargo recae sobre bienes muebles no registrables, la medida se lleva a cabo mediante el desapoderamiento y depósito del bien. Existen distintas clases de embargo, según la índole del proceso y la etapa en que es ordenado. Embargo preventivo, c. Puede ordenar en un proceso de conocimiento, ordinario, sumario o sumarísimo, cuando se cumplen los requisitos antes mencionados. Se espera la sentencia o desestimación de la demanda. Embargo ejecutivo.
cuando se decreta en juicio con ciertas peculiaridades con la facultad de agredir sin más el patrimonio del deudor. No se requiere cumplir con los recaudos antes aludidos en razón de fundarse en un título que goza de presunción de legitimidad. Embargo ejecutorio. Se dispone con posterioridad a la sentencia judicial dictada en el marco del proceso ejecutivo, a fin de disponer la realización y liquidación del bien embargado a favor del acreedor. Inhibición general de bienes. Esta medida impone al deudor la prohibición genérica de vender o gravar sus bienes registrables. Se anota en el registro correspondiente. Se da en todos los casos que habiendo lugar a un embargo, éste no pudiera hacerse efectivo por no conocerse bienes del deudor o por no cubrir. Esto es el importe del crédito estimado. Artículo 228 Código PROC y COM. Una de las diferencias con el embargo es que la anotación de la inhibición general de bienes no concede una preferencia al acreedor con relación a las anotaciones posteriores de otros acreedores. La inhibición no impide al deudor adquirir bienes durante el periodo en que está trabada esta medida. Anotación de litis solo procede para el caso de bienes registrables. Consiste en anotar la existencia de un juicio. Este sí permite la disponibilidad de los bienes, pero aquel que los adquiere, ante cualquier acción eventual de reivindicación o de lo que fuere, no se puede defender, no puede alegar la buena fe, porque sabía que ese bien estaba controvertido. Es una medida menos gravosa porque no impide la disposición, pero en la práctica nadie lo hace. Intervención judicial. Artículo 222 Código Procesal. El juez o la jueza puede ordenar con finalidad preventiva la designación de un interventor que tendrá injerencia en la gestión patrimonial del deudor. Esta medida puede ser única medida eficaz o complementaria de otra medida cautelar. Interventor recaudador. Es un tercero designado por el juez para recaudar una suma de dinero determinada por el magistrado sobre él, producido de rentas o frutos de determinados bienes. Interventor informante. Se encarga de informar al juez sobre el estado de los bienes que son objeto de juicio, o bien, sobre las operaciones o actividades que realiza el deudor. Secuestro. El secuestro de los bienes del deudor es una medida judicial autónoma que se concede cuando el embargo no asegure el derecho invocado por el peticionante de la medida. Tiende a preservar los bienes del deudor que están en litigio, desapoderado el demandado de ellos, hasta tanto se dicte la sentencia. Prohibición de innovar. 230 Código PROC Civil y COM. Se trata de impedir modificaciones a la situación, mantener la situación de hecho o derecho existente, durante la permanencia del proceso, para evitar que las partes puedan realizar actos que tornen ilusoria o ineficaz la sentencia que se dicte. De libro, en los casos en los que un afiliado reclama porque la obra social le comunica que dejará de proveer una determinada medicación y tratamiento. La prohibición de innovar que se ordena judicialmente busca mantener la prestación hasta tanto se dicte la sentencia definitiva que rechace o confirme la decisión de la entidad proveedora del tratamiento. Prohibición de contratar. 231 Código Proceso Civil y COM. El juez o la jueza ordenan la prohibición de contratar sobre determinados bienes, muebles o inmuebles. Restringe de ese modo la posibilidad de realizar actos de disposición o enajenación, y su finalidad es asegurar la eventual ejecución forzada de la sentencia que se dicte en el juicio respecto de dichos bienes. Se individualiza lo que sea objeto de la prohibición. Medidas cautelares genéricas. El Código Procesal Civil y Comercial contiene una norma en la que faculta a solicitar judicialmente otras medidas distintas a las ya mencionadas, siempre que el peticionante tuviera motivos fundados y se trate de situaciones que requieren medidas urgentes y más aptas. Como medidas cautelares genéricas se han ordenado judicialmente medidas innovativas. El juez o la jueza ordena modificar un estado de cosas hasta tanto se dicte la sentencia. Tutela anticipada. Medida judicial que busca evitar la consumación de un daño actual o inminente. Se trata de resguardar una situación de hecho o de derecho para asegurar la eficacia de la sentencia. Mi nombre es Demim. Soy tu asistente personal. Mi sitio en internet es demim.es.tl.